Bienvenidos. Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, gracias a las maravillas de la tecnología y de la modernidad, hoy estoy acá con ustedes y también estoy en otro lado, porque voy a estar a esta hora participando de la cumbre de ciudades saludables que se realiza en París, en Europa, donde se reúnen más de 60 jefes de gobierno o intendentes, como se les quiera llamar. Incluso se esperaba la presencia del doctor Tedros, el director de la Organización Mundial de la Salud. Es un foro organizado por la agencia Bloomberg que trata de promover una vida más saludable, como lo indica su nombre, en las ciudades, en esos grandes conglomerados que son el centro de nuestra civilización actual. Se calcula que más de la mitad de la humanidad vive ya en ciudades y bueno, tienen una cantidad de problemáticas y de inconvenientes y de características muy particulares, entre otras cosas la aglomeración, los problemas de calidad del aire y también de tránsito, por ejemplo, entre muchos otros, que merecen y requieren un análisis particular. Así que una vez por año se está haciendo esta cumbre de ciudades saludables. El año pasado me tocó ir a la que se realizaba en Sudáfrica y este año en París. Así que este programa está grabado. Se los dejamos porque yo, como digo, no pude estar con ustedes en vivo y en directo, pero estaré pensando en todos ustedes el viernes a esta hora y a la vuelta prometo venir con la mochila llena de novedades. Pero como todos los viernes a las 19, los invitamos a hacer un viaje al infinito y más allá. 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 Para aprender, imaginar y soñar no hay edades. Al infinito y más allá. Ciencia, salud y tecnología. Con Nora Bar por el Destape Radio. Como siempre, les damos las gracias que estén del otro lado, inclusive en este programa grabado, como anunció Nora. Recuerden que pueden disfrutar de los contenidos de Al Infinito y Más Allá en formato de audio podcast, ingresando simplemente a www.norabar.com.ar y se van a encontrar con cada una de las secciones del programa. Talentos, noticias, entrevistas y, como siempre les decimos, todos los programas completos del ciclo en www.norabar.com.ar para escuchar donde quieran y cuando quieran. Por supuesto, ustedes nos siguen a través de AM 1070, de TDA, del canal número 20 de Telecentro y de la transmisión en vivo de YouTube. ¿Qué vamos a hacer hoy con los mensajes, con las vías de comunicación? Me parece que las vamos a abrir igual porque nos gusta leer los comentarios de todos ustedes y saber cómo nos acompañan durante toda esta hora de lo más destacado en ciencia, salud y tecnología. Así que abrimos nuestras vías de comunicación para que ustedes nos dejen sus mensajes. Los vamos a leer inclusive durante la semana. Vía WhatsApp pueden escribirnos al 11 25 80 93 60, 11 25 80 93 60. Vía Twitter en nuestras dos direcciones habituales, @alinfinito1070 y @eldestape_radio. Y por supuesto, a través del chat de YouTube. Nora, si te parece, comenzamos con la primera entrevista de esta tarde. Así es, y hoy tenemos un menú que les va a resultar irresistible, porque son temas que por un lado nos interesan, hacen a nuestra vida moderna y además nos muestran las maravillas de la naturaleza. El primero tiene que ver con un problema candente que se verifica en todas las familias: el uso de celulares por los chicos. Se viene discutiendo muchísimo, hay incluso escuelas que los prohíben aquí y en el extranjero, porque están viendo que conspiran en contra del aprendizaje, conspiran en contra de la atención. No son nada positivos para el desarrollo de una niñez creativa,
plena, donde los chicos puedan desarrollar sus propias capacidades. Y una especialista en estos temas acaba de hacer un estudio que se publicó en estos días sobre justamente el uso de los celulares en la escuela. Los resultados, les anticipo, no son nada halagüeños, no son nada buenos. La especialista se llama Andrea Goldin. Licenciada en Ciencias Biológicas y doctora en Ciencias Fisiológicas por la Universidad de Buenos Aires. Tiene un diploma superior en Educación y Nuevas Tecnologías por Flaxo. Es investigadora adjunta del CONICET en el Laboratorio de Neurociencia de la Universidad Torcuato Di Tella y es colaboradora del Laboratorio de Inteligencia Artificial Aplicada en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales en la UBA. Es además autora del libro Neurociencia en la Escuela, guía amigable y sin bla bla para entender cómo funciona el cerebro durante el aprendizaje, publicado por Siglo XXI Editores. Hola Andrea, ¿cómo estás? Hola Nora, ¿cómo andás? Bueno, muchísimas gracias por atendernos. Realmente... Un placer. Es un tema, ya hemos hablado con vos otras veces, pero es un tema que nos tiene ocupados y preocupados, porque aparentemente nuestros chicos, todos, nosotros también, pero en el caso de los chicos que están creciendo es como que uno tiene más preocupación, parecen capturados por los celulares. Y ustedes acaban de hacer un estudio que muestra que el 54% de los chicos argentinos dijo distraerse con su celular y el 46% con el celular de sus amigos. O sea, prácticamente todo el mundo se distrae con el celular, chicos de 15 años. Y para agravar la situación, este sería el porcentaje más alto de los 80 países que participan en las pruebas PISA. ¿Es así? Sí, es distraerse dentro de la escuela, ¿no? Dentro del aula. Nosotros preguntamos, analizamos datos que preguntaban eso. Para agravar los datos, te diría que estos son datos de hace más de 2 años. Así que lo más probable es que ahora todos los valores que nosotros encontramos con el Observatorio Argentino por la Educación, que todos esos valores estén exacerbados, sean mayores. Te cuento lo que hicimos. Nosotros, viste, las pruebas PISA, ¿no? Que cada tanto hablamos de ellas porque nos evalúan en lengua, en matemática, en ciencias, y después salen diciendo, bueno, Argentina está en el ranking tal, le fue tan bien, tan mal, etcétera. Después de la pandemia, lo que preguntó en 2022, además de hacer las evaluaciones, en este caso de matemática, a estudiantes de 15 años de 80 países, dentro de los cuales estaba Argentina, además de hacerle la evaluación de matemáticas, les preguntó sobre sus hábitos, sobre su percepción sobre el uso del celular, etcétera. Y entonces esos datos después se abren y lo que hicimos con el Observatorio Argentino por la Educación fue analizar un poco esos datos para ver qué pasaba con nuestros jóvenes hace un par de años con los celulares, cómo era su relación y qué les pasaba justamente con la distracción en el aula, en las escuelas. Y lo que encontramos es esto que vos recién decías. Pero más de la mitad, sí. Sí, adelante. No, más de la mitad de los chicos, el 54%, reportaban usar el celular todos los días en la escuela. En ese caso estábamos como en mitad de tabla, incluso hay países mismo de nuestra propia región, Brasil, Chile, que Uruguay, que lo usaban, que los chicos usaban más el celular en la escuela, pero donde nosotros sí estamos en el superpodio, los primeros de todo, es en la distracción de los chicos, ¿no? Cuando se les preguntó, bueno, ok, ¿y vos te distraés en clase por el uso del celular? La misma cantidad, el mismo porcentaje de chicos, el 54% también dijeron que sí, que se distraen en clase por el uso del celular, y ahí sí somos los primeros. Somos campeones. A veces somos campeones en cosas que no nos gustan, ¿no? Por ejemplo, somos campeones en síndrome urémico hemolítico,
que es una enfermedad, una patología muy preocupante, y no quisiéramos ser campeones en esas cosas, ¿no? Nos gusta ser campeones al fútbol, campeones en otras cosas, pero justamente no en la distracción por los celulares en la escuela. Lo interesante de esto que nos estás contando, Andrea, es que los propios chicos se dan cuenta de que si usan el celular en la escuela se están distrayendo, ¿no? O sea, ellos son conscientes de eso. Exacto, es clave esto que vos decís. Esto es lo que los chicos creen que les pasa. O sea que también puede ser que haya muchos que piensan, no, yo no me distraigo, y en realidad sí se estén distrayendo. Y efectivamente, o sea, más de la mitad de los chicos por lo menos son conscientes de esta distracción, y entonces uno puede pensar, bueno, podés hacer algo por eso. Por ejemplo, podés poner en silencio el celu, podés desactivarte las notificaciones. PISA también les preguntó sobre eso, y sin embargo, un porcentaje menor de los chicos, o sea, no todo ese porcentaje de chicos, sino bastantes menos, son los que dicen, bueno, yo la verdad me desactivo las notificaciones. De hecho, no tengo el número exacto acá, 37 y algo por ciento, menos del 40% dicen que nunca o casi nunca se desactivan las notificaciones. O sea que hay un 10% que sí y todo el resto que no, a pesar de que se dan cuenta de que se distraen. Entonces ahí también da para pensar, la verdad es que estos datos que nosotros analizamos, para mí están buenos para pensar instancias de intervención, ¿no? Yo no puedo evitar pensar, bueno, a ver, como política pública, ¿qué se puede pensar? Como política dentro de la comunidad educativa, dentro de cada escuela, dentro de cada institución, ¿qué cosas se pueden pensar, se pueden hacer? Y definitivamente una es esto, es decir, bueno, si vos te das cuenta de que te distraes, ¿por qué razón elegís seguir distrayéndote, digamos? Es que no te diste cuenta, es que no se te ocurrió que se podían activar las notificaciones, es que no te interesa, porque no te interesa lo que estás aprendiendo, y entonces también es algo para mover un poco el avispero y discutir, ¿no? Así es. Hay para muchos lados. Las notificaciones tienen una virtud o una característica que creo que es difícil de negarse a eso, y es que traen una novedad, ¿no? Y los seres humanos, bueno, para mí como periodista que trabajo con noticias, la novedad tiene una cualidad muy adictiva, ¿no? Uno dice, ay, ¿qué es lo nuevo y que no me lo quiero perder? Y en ese sentido, yo los entiendo a los chicos, no quieren perderse las novedades que llegan a través de ese aparatito que está en todas partes y que se puede llevar en un bolsillo, en la mochila, en cualquier lado. Y a veces uno siente, y los chicos deben sentir, que no quieren renunciar a esas novedades, aunque estén en una clase y que saben que es importante, que tienen que estudiar, pero a lo mejor las novedades que les llegan por el telefonito son más atractivas que lo que están haciendo en clase, ¿no? Sí, probablemente, puede haber de eso. También debe haber muchos chicos que no ven tampoco ni siquiera algo interesante en la clase, y eso también, ¿no? Es para repensar y discutir. Y también esto tiene que ver con cómo somos las personas, con cómo nos funciona el cerebro, no puedo evitar, perdón, soy neurocientífica, con cómo nos funciona el cerebro y con cómo funciona la atención y cómo las pantallas, o en realidad las aplicaciones que están detrás de las pantallas, se aprovechan, digamos, de esto, ¿no? Entonces, efectivamente, a nosotros, si hay algo que tiene colores, que se mueve, que tiene sonidos, que tiene movimiento, como decíamos, en general nos va a llamar la atención y no vamos a poder evitar mirarlo, ¿no? El clásico ejemplo que a todos nos ha pasado es que estás en un bar charlando con alguien de un tema súper interesante y apasionante y de golpe pasa algo en la tele que está de fondo, o la prenden o cambian algo, y vos mirás a la tele y ni te importa lo que esté pasando en la tele, ni sabés si realmente te importa lo que está pasando en la mesa, y sin embargo no podés evitar que tu atención se vaya hacia eso que tiene sonido, que tiene color, que tiene movimiento. Entonces, las aplicaciones están cada vez más armadas para que suceda eso, porque el negocio es que te quedes adentro, y entonces es realmente muy difícil luchar contra eso, ni que hablar
si además no hay tanta fuerza de voluntad. Entonces ahí hay un cómo. Mira, un dato que para mí es el dato más interesante de todos los que encontramos, es que dentro del porcentaje de estudiantes, si nos quedamos solamente con los estudiantes que dicen distraerse en clase por el uso de celulares, y miramos si se distraen por su propio uso o por el uso del celular que hace su compañero, lo que encontramos es que, bueno, hay un porcentaje que se distrae por ambas cosas, un porcentaje que se distrae solo por su propio uso, pero hay un 20%, 1 de cada 5 chicos, que se distraen solamente porque sus compañeros están usando el celu. O sea, ellos deben estar haciendo un esfuerzo sobrehumano para no agarrar su propio dispositivo, para desactivarle las notificaciones, lo que fuera, y sin embargo no pueden evitar que los ojitos se les vayan cuando el compañero de banco lo agarra, ¿no? Entonces, hay realmente muchas instancias en las cuales se puede intervenir de modo tal de ayudar, acompañar a los estudiantes, a los adolescentes en este proceso de aprender a usar esa herramienta que tienen en el bolsillo. Porque cada vez, o sea, ni que hablar de que la vamos a seguir teniendo hasta para siempre ya, por más que alguna tecnología pueda cambiar, alguna cosa pueda cambiar, pero además cada vez va a estar más hecha tratando de que te quedes ahí, que te hagas medio adicto, digamos. De hecho, son los mismos mecanismos cerebrales los que se ponen en juego cuando empezamos a tener actitudes medio adictivas con los dispositivos, que cuando tenemos actitudes adictivas con drogas de abuso, por ejemplo. Los mecanismos cerebrales que se ponen en juego son similares. Entonces hay que hacer algo al respecto. Por lo que vos nos estás contando, Andrea, da la impresión, dado que son tan irresistibles, porque lo que está comentando, incluso el ejemplo de la televisión en un bar, que aunque no nos interese, hay algo en nuestro cerebro que nos lleva a mirarlo, porque pasan cosas, que daría la impresión de que es importante que las escuelas directamente prohíban el uso de celular en la clase. Porque no se puede pensar que los chicos solos los van a dejar a un lado y no se van a fijar si están llegando mensajes. No, totalmente. Solos no lo van a poder hacer, y ahí hay gran parte de la discusión que se está dando actualmente en el mundo, ¿no? Yo, además de haber hecho este informe con Argentinos por la Educación, justo de casualidad, o qué sé yo, supongo que no tanto de casualidad, pero hice un informe hace muy poco para UNESCO donde revisé un poco qué está pasando en el mundo occidental con respecto a esto de las prohibiciones en las escuelas. Y la verdad es que no hay evidencias claras. Sí, algo que está, lo que está clarísimo es que se está empezando a prohibir cada vez más el uso de celular en las escuelas, pero no queda claro que eso realmente repercuta en una mejora en el rendimiento académico, ni que repercuta en mejoras en otras medidas que se usan. Y de hecho hay algunos países, por ejemplo Australia, que dieron marcha atrás, que lo habían prohibido y dijeron, che, no, esperá, vamos a incorporarlo, pero con un objetivo pedagógico claro. Y ahí ya me voy del informe, y la opinión que yo tengo, que comparto con muchos académicos, es que justamente como esta herramienta nos va a acompañar el resto de nuestras vidas, y es tan potente, y es tan fuerte, y es tan adictiva, es importante aprender a usarla. Porque, digamos, lo más fácil es, que tampoco es fácil, ¿no? Pero, digamos, lo más fácil, ponele, que es barrer el problema bajo la alfombra y decir, bueno, se prohíbe el uso de los celulares en la escuela y se acabó, y entonces los chicos van a tener más interacciones entre sí, que eso es algo que pasa y es espectacular. Los chicos van a dejar de mirarlos todo el tiempo, porque obviamente están prohibidos. En algunos casos se plantea, bueno, los vamos a dejar para algún uso particular, para alguna actividad, pero nada más que para eso. Yo creo que es una gran oportunidad, además de para todo eso, para enseñarles a los chicos, sobre todo a los adolescentes, que ya entienden bien todo, para enseñarles a usarlos, para hablar con ellos sobre justamente cómo trata estos dispositivos
capturan nuestra atención, qué cosas podemos hacer para evitarlo o para minimizar el riesgo, por ejemplo, el hecho de las notificaciones, el hecho de dejarlo lejos, el hecho de, bueno, ahora elijo no mirarlo, pero entonces no me lo pongo al lado para ver cómo vibra cada rato, digamos, lo dejo lejos porque si no, eso sí es irresistible. Entonces, ayudar en eso, ayudar, acompañarlos también y enseñarles a entender que hay datos, que los datos que alimentan los algoritmos y que los datos que alimentan los sistemas de inteligencia artificial y que las propias aplicaciones tienen intereses detrás y que esos intereses no suelen tener que ver directamente con, o el interés principal no suele ser el del estudiante, sino que son otros, que tienen más que ver con un tema comercial, con un tema justamente adictivo. Hay algo que me parece clave acá, que es que tenemos como la ilusión, de hecho muchas veces se menciona, ¿no?, que los chicos son nativos digitales, como que nos quedamos con la idea de que, bueno, así como nacemos con la cabeza preparada para aprender a hablar y entendemos idiomas más o menos rápido, para aprender a ver y podemos entender lo que miramos más o menos rápido, bueno, los chicos como nacieron en este mundo en el cual estamos rodeados de este tipo de dispositivos, casi que independientemente del nivel socioeconómico, entonces, bueno, los chicos saben manejarse en ese mundo, ¿no? Y tenemos como esa idea, y la verdad es que es verdad que un joven hoy es súper mandado y no va a tener problemas en meterse en la configuración, en meterse en una app que a nosotros nos puede dar miedo, que somos un poco más viejos, en toquetear todo, en los ajustes, lo que sea, eso no van a tener ningún problema y van a ser mandados con cualquier cosa. Pero la verdad es que hay un montón de cuestiones para las cuales no están preparados y que hay que enseñarlas y que hay que aprenderlas y que hay que practicarlas y ejercitarlas y pisar el palito y equivocarse un montón de veces, que tiene que ver con el pensamiento crítico, con entender que no siempre el chat te va a estar diciendo la verdad, ni capaz que nada parecido, con que está bueno a veces decir no sé, con que está bueno el trabajo colaborativo, y hay un montón de cuestiones que se pierden y que yo creo que es una gran oportunidad esta para enseñarlas y para enseñarlas en las escuelas. Ahora, eso no es fácil, no es que es sencillísimo. Te hago una última pregunta. Este estudio se hizo con chicos de 15 años que, como vos decís, ya son adolescentes, incluso como muestra el estudio, ellos mismos están conscientes de los efectos que tiene el celular en ellos, que uno lo tiene recontra naturalizado, pero hay que pensar que la difusión así tan masiva del celular tendrá 15 años, 20 años, no es que desde siempre está, o sea, nosotros como seres humanos evolucionamos de otra manera y es una tecnología muy nueva, para la cual todavía no sé si estamos incluso los mayores preparados, pero hay una edad mínima en la que deberíamos recién permitirles a los chicos usar celular, por ejemplo, a partir de los 12, porque si esto tiene efectos en chicos ya adolescentes, supongo que debe incluso tal vez ser más preocupante en chicos más chiquitos. Sí, mira, hay mucha discusión en la academia con respecto a esto, porque de hecho todavía no hay evidencias concluyentes sobre cuál es el impacto real que tienen las pantallas sobre el desarrollo cerebral. Porque pasó poco tiempo, efectivamente, vos decís 20 años, yo creo que menos. Sí, hoy el consenso que hay es que no se recomienda para nada la exposición a pantallas a menores de 18, digamos, de 1 año y medio. Hay algunos estudios que plantean que más o menos a esa edad, un poquitito menos, los chicos ya empiezan a poder entender una videollamada y poder entender lo que pasa ahí, y entonces está bueno para, por ejemplo, comunicarse, en particular en situaciones en las cuales no se podrían comunicar de otra manera. O sea, vos vivís lejos de tu abuela y la única forma que tenés 2 años, 1 año y medio, y la única manera que tenés de hablar con tu abuela todos los días es por una videollamada, hacelo. Ahora, ¿tenés la posibilidad de ver a tu abuela todos los días o algunos días? Entonces,
andá y vela en 3D, en vivo. Hay, por ejemplo, hay estudios que muestran que se aprende menos, que los niños pequeños aprenden menos con pantallas, que los adultos también, aprenden menos con pantallas que en interacciones 1-1, pero que si esa interacción con la pantalla, mediada por pantalla, es 1-1, es tipo, bueno, yo estoy charlando con vos, pero estamos haciendo una videollamada, pero charlamos y yo te doy feedback directo, entonces ahí el aprendizaje es igual. O sea que las pantallas no es que per se son un problema, sino que es como cualquier herramienta, depende de cómo la uses, ¿no? A mí hay un ejemplo que uso mucho, pero me parece muy claro, que es el de, qué sé yo, el ejemplo del martillo, ¿no? El martillo es una herramienta que puede permitirte colgar el cuadro más espectacular que vas a poder ver en tu vida y también puede permitirte romperle la cabeza a alguien. Es la misma herramienta, depende de cómo la usás, cuál es el efecto que tiene. Bueno, con las pantallas sucede lo mismo, solo que el martillo, si querés, es muy pasivo y las pantallas son cada vez más activas. Claro. Y se aprovechan de estos temas. En general, como te decía, la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, recomienda que antes de los 4 años se use lo mínimo indispensable las pantallas, idealmente solo para videollamadas o para algunas actividades muy puntuales, acompañados, bajo supervisión de adultos, acompañados por adultos, y que después de eso igual se siga usando la menor cantidad de tiempo posible, sobre todo porque además, las pantallas tienen otro montón de efectos. Uno es que el tiempo es limitado, entonces el tiempo que vos antes hacías, no sé, pasabas jugando, corriendo por ahí, bueno, ahora lo pasás jugando con una pantalla, entonces es una actividad por lo general mucho más sedentaria, si bien hay chicos que saltan como locos cuando están jugando con las pantallas, y hay algunos dispositivos que lo permiten. Hay cuestiones que tienen que ver con el horario en el cual usas las pantallas y entonces las pantallas emiten luz azul que hacen que no descansemos bien, que es una señal de que es de día para nuestro cerebro, pero sin embargo si las usamos de noche, entonces al cerebro le estamos diciendo que es de día, el cerebro se vuelve un poquito loco y descansamos peor. Entonces hay muchos efectos que van por ese lado, hay efectos sobre la salud, sobre el sistema inmunitario que son tremendos, que se ven cada vez más, entonces no es que ni que son un problema per se, ni que son geniales, ¿no? Es como todo, hay que usarlas con cuidado, con precaución, tienen efectos que están buenos y tienen efectos que no, y eso también es interesante enseñarlo y también me parece que es una buena oportunidad esta para repensarlo, y como bien decías, la verdad es que nos atañe a todos esto, ¿no? Es un buen momento, creo yo, para repensar un poco, cuál es nuestro propio uso como adultos que hacemos de los celulares, de las pantallas. ¿Lo usás para laburar, lo usás para interactuar, lo usás para jugar, de golpe lo usás para todo? Así es, lo transformamos de una herramienta en una diversión, y ahí es donde se empieza a complicar todo. Andrea, te agradecemos. Una adicción. Te agradecemos muchísimo estos minutos que, como vos decís, nos van a ayudar a pensar, pero desde ya tenemos una conclusión. Hay que mantener a raya el celular. Los chicos, antes que todo, pero también los grandes, los mayores. Andrea, te mandamos un gran abrazo y gracias de nuevo. Muchísimas gracias a vos, Nora, y a todo el equipo. Permitime decir que quien quiera leer el informe completo puede entrar a las redes de Argentinos por la Educación, y ahí está colgado. Pueden entrar a mis redes, andre.goldin, y ahí también tienen este informe, el otro de UNESCO y todo. Muchas gracias, estamos en contacto. Bárbaro, especialmente para maestros, profesores que van a querer tener el detalle. Estuvimos hablando con Andrea Goldin, licenciada en Ciencias Biológicas, investigadora adjunta del CONICET, y además autora del libro Neurociencia en la Escuela, guía amigable y sin bla bla para entender cómo funciona el cerebro durante el aprendizaje, de Editorial Siglo XXI. Extra, extra, lo más destacado de la semana en ciencia, salud y tecnología. Sin fake news ni metaverso, ¿eh? Ahora, noticias al infinito
y más allá. Nora, las redes eléctricas crujen a medida que aumentan las demandas de inteligencia artificial, un tema que hemos tratado aquí en el programa. Así es, y este es un estudio realizado por la doctora Sasha Lucioni y sus colegas, y muestra que un sistema de inteligencia generativa podría utilizar alrededor de 33 veces más energía que las máquinas que ejecutan software para tareas específicas. Cada vez que consulta el modelo, genera contenido desde el principio. Es tremendamente ineficiente desde una perspectiva computacional, explicó esta doctora a la BBC. Los centros de datos del mundo utilizan cada vez más electricidad. Esta demanda es aproximadamente equivalente al consumo de electricidad de Japón, dice la Agencia Internacional de Energía. Es la cantidad que consumieron los centros de datos en 2022. Japón tiene una población de 125 millones de personas. ¿Las abejas y los chimpancés pueden aprender socialmente como los humanos? ¿Cómo es esto? Bueno, sí, se vienen estudiando desde hace mucho y los experimentos muestran que tanto esto de los insectos como los simios pueden adquirir comportamientos de sus congéneres. En uno de los experimentos, los investigadores pusieron a prueba a 66 individuos. Para conseguir unos maníes, los animales tenían que interactuar con una máquina expendedora que requería varios pasos para ofrecer la recompensa. Los chimpancés intentaron resolver el enigma durante 3 meses, sin éxito. Sin embargo, después de que los humanos les enseñasen a superar el problema, estos les mostraron las habilidades a sus compañeros y hubo 14 más que pudieron conseguir los maníes. En otro trabajo, un grupo de investigadores mostró que los abejorros también pueden adquirir habilidades que no desarrollan por sí mismos. Cuando se entrenó a algunos para superar un examen, obtener una recompensa dulce, les mostraron sus habilidades a sus congéneres. Y otros insectos empezaron a realizar todas las tareas necesarias en la secuencia correcta para obtener el premio. ¿La soledad está asociada con el doble riesgo de desarrollar diabetes? A ver, ¿cómo es esto? Bueno, sí, hoy hasta hay ministerios de la soledad para combatirla, justamente. Es lo que indican, esto que comentás, Sebastián, es lo que indican los resultados de un estudio llamado HUNT, que siguió durante 20 años a la población del centro de Noruega. Las personas que se sentían más solas tenían el doble de riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Aunque los resultados son sugerentes y un creciente cuerpo de investigación señala que existiría un vínculo entre el estrés psicológico y el riesgo de desarrollar diabetes, todavía no se pudo probar la causalidad. ¿Sabías que...? ¿Sabías que en Invisible, la inteligencia artificial en nuestra vida, de Editorial Sudamericana, Freddy Vivas, ingeniero en sistemas y egresado de la Singularity University de los Estados Unidos, además de cofundador de Rocking Data, startup pionera y referente en América Latina en ciencia de datos e inteligencia artificial, toma los miedos y dudas que todos experimentamos ante esta nueva tecnología y los transforma en cuentos sobre el futuro. Relatos que intentan sembrar dudas y preguntas para entender de forma sencilla y entretenida conceptos complejos como la predicción algorítmica, los sesgos, la gestión de datos, la visión de computadora o la IA generativa. Una lectura para disfrutar y entender. No te vayas, ya seguimos disparados al infinito y más allá. Muy bien,
Abrimos de esta manera el segundo bloque en Al Infinito y Más Allá. Como siempre, te acompañamos hasta las 20 a través del Destape, a través de AM 1070, a través de la TDA del canal número 20 de Telecentro, de la transmisión en vivo en YouTube. En vivo dije, este programa parece que está en vivo, pero está grabado. Nora en este momento está con nosotros, pero también está en París. Cosas de la tecnología que nos permite también disfrutar de los contenidos de Al Infinito y Más Allá. Y si ustedes quieren disfrutar de los contenidos del programa, pero en formato de audio, lo pueden hacer ingresando en www.norabar.com.ar para encontrarse allí con todos los segmentos del programa y todos los programas completos del ciclo. Como les decía en el comienzo, compartimos igualmente, por más que sea grabado este programa, las redes con ustedes, las vías de comunicación, para que participen del otro lado y nos sigan acompañando durante el transcurso de esta hora. Vía WhatsApp al 11 25 80 93 60, 11 25 80 93 60, vía Twitter en nuestras dos direcciones, @alinfinito 1070 y @el destape_radio, y si así lo desean también a través del chat de YouTube. Nora, rápidamente, si te parece, vamos hacia la segunda entrevista del programa. Así es, y siempre que se habla de la pérdida de la biodiversidad, uno piensa en especies que desaparecen, especies de plantas, de animales, hasta de insectos. Dicen que se están perdiendo muchísimas mariposas, por ejemplo, incluso las abejas. Pero no pensamos en la cultura de esos animales, porque también hay una cultura dentro de las especies animales. Y en este caso, un investigador argentino que hace muchos años que trabaja sobre el canto de los pajaritos, llegó a las tapas de National Geographic con un estudio interesantísimo. Él permitió que los chingolos recuperaran cantos que se habían perdido. ¿Cómo es esto? Se lo vamos a preguntar a Gabriel Mindlin. Licenciado en Física por la Universidad de La Plata y doctorado en Física en la Universidad de Drexler. Actualmente es profesor titular en el Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires e investigador superior del CONICET. Sus investigaciones se centran en los mecanismos físicos que subyacen a la producción de cantos de los pájaros cantores. Hola, Gabriel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Nora? Tanto tiempo. Muchísimas gracias por atendernos. La verdad, sorprendidos por que te hayan dado esta... se considera una distinción, ¿no? La National Geographic es una sociedad, no solo la revista, que financia incluso expediciones en todo el mundo, en fin, es el sinónimo de lo que es el estudio de la vida natural. Y ver una producción lindísima que hicieron con este trabajo de ustedes, la verdad es que es muy interesante. Pero más interesante es lo que hicieron ustedes, porque aprovechando la pandemia, les enseñaron a cantar a un grupo de chingolos con un robot. Sí, es así, es así. Bueno, vos sabés, Nora, que yo vivo cerca del Parque Pereira, que es un gran parque, es una reserva de biodiversidad acá que está en Berazategui, en los bordes del Partido de La Plata. Yo vivo muy cerca y, como decís vos, en pandemia, que no podíamos ir al laboratorio, cuando empezamos a poder salir un poquito, pensamos algunos proyectos que pudiéramos, en los que pudiéramos invitar a los estudiantes que tenían que hacer sus tesis de licenciatura, sus primeros proyectos de investigación, sus lo que se llaman laboratorios especiales. Claro, no podíamos ir a la facultad, entonces pensamos en hacer algo al aire libre y se nos ocurrió este proyecto que, bueno, eso llegó con gran sorpresa para nosotros. A National Geographic nos tiene muy emocionados, porque además es esta especie de chingolo, que es la especie con la que nos encontramos todos los bonaerenses todas las mañanas cuando salimos a nuestro jardín, ¿no? Así que sí, estamos muy contentos. ¡Qué bárbaro! Sorprendente desde todo punto de vista. Entre otras cosas, la inventiva, la creatividad de haber encontrado una manera de seguir haciendo ciencia a pesar de que estaba el mundo detenido en la pandemia. Sí, es así. Pero a veces, viste, la dificultad te agudiza un poco el ingenio y te obliga a hacerte preguntas que habitualmente cuando venís haciendo de forma repetitiva lo que venías haciendo no se te ocurren.
Y bueno, lo que nos pasó a nosotros es que nos pusimos a pensar qué podíamos hacer en forma sencilla con los chingolos que estaban ahí en forma abrumadora, presentes en nuestro parque, y nos encontramos con estas notas manuscritas de un ornitólogo que en los 60 se había quedado varado en Argentina. O sea, que era un argentino que había emigrado a Estados Unidos de muy jovencito, pero tuvo que venir acá a resolver sus problemas del servicio militar obligatorio, que entonces existía, y por suerte no existe más, y se quedó varado unos meses aquí en Argentina, y era un ornitólogo muy apasionado por su trabajo, y claro, esto era antes de la existencia de grabadores digitales. Los grabadores a cinta eran enormemente pesados, no era muy fácil ir al campo con grabadores a cinta. Este hombre no tenía más recursos que su oído, su formación musical, entonces iba por el campo tomando notas manuscritas de cómo cantaban los chingolos, ¿no? Entonces eran rayitas, cada rayita era una sílaba. Si las rayitas iban para arriba, quiere decir que la frecuencia era creciente; si la rayita era para abajo, quiere decir que el sonido empezaba agudo y terminaba más grave. Y así tomó los chingolos en los 60. Entonces nosotros vemos eso, y nos preguntamos primero si los cantos que existían ahora, vemos que existían entonces, y utilizando una inteligencia artificial, redes neuronales, hicimos esa comparación, y la primera sorpresa fue que había unos hitazos, yo le digo los hitazos de los 60 que se siguen cantando ahora, y otros cantos que se perdieron. Y eso tiene bastante... Hay unos problemas de audio. A ver si... dame un segundo, Gabriel, porque se corta un poco la transmisión. Dale. ¿Te podés mover un poquito de lugar? A lo mejor... A ver, intento. Digamos... A ver si escuchamos bien, porque se perdían sílabas. Entonces decís que ustedes confrontaron las notas y veían que había algunos cantos que se habían conservado y otros se habían perdido. ¿Por qué se perdieron? Bueno, mira, una de las posibilidades es que el número de individuos en el Parque Pereira ha disminuido a lo largo de los años, porque el Parque Pereira también ha sido, ha ido evolucionando, está más urbanizado, hay más quintas, probablemente haya menos animales, y también lo que puede ocurrir es que a lo largo del tiempo, como estos cantos son cantos aprendidos, es decir, no son cantos genéticamente transmitidos, es posible que haya variaciones aleatorias que van ocurriendo, pequeños cambios que van ocurriendo a lo largo del tiempo, y de manera tal que los cantos van mutando. Entonces, algunos cantos mutaron, otros no. Es una pregunta interesante y abierta por qué algunos cantos se mantienen, si hay una facilidad, algo en la estructura neuronal que haga que esos cantos en particular sean muy robustos, pero bueno, el hecho es que hay cantos que se siguen cantando y cantos que no. Y por supuesto hay cantos nuevos. Así que esa era la situación con la que nos encontramos cuando hicimos un relevamiento de qué estaba pasando en el campo. Y entonces se les ocurrió devolverles los cantos que se habían perdido. Exactamente, porque, bueno, vos sabés que yo hace muchos años vengo trabajando con la física, la producción vocal, cómo interactúan un sistema nervioso y un aparato vocal para transmitir información sobre cuán adecuado es un sujeto para tener descendencia y demás. Y el desafío siempre es tratar de que esos modelos sinteticen un canto que sea indistinguible para sujetos de la especie, porque también nos interesa investigar dónde está esa información, ¿no? ¿Qué es lo que hace sexy un canto? ¿Qué es lo que hace intimidante un canto? Y entonces un desafío era, bueno, si vos exponés a un sujeto a este canto sintético, se lo va a confundir con un canto natural o no. Y el último desafío, pensamos, era, y lo tomará como un maestro, o sea que estas especies necesitan un tutor para aprender. ¿Podría un juvenil en el campo estar seducido a intentar aprender el canto de un robot que esté cantando nuestro canto sintético, el canto generado por nuestros modelos? Entonces lo que hicimos es construir unos robots acústicos que tomaran un canto de estos que estaban extinguidos
y ponerlo de moda. Es decir, este conjunto de robots empezaron a interactuar entre ellos y en una pequeña zona del parque parecía que ese tema era un gran temón, ¿no? Había Un hit. tres adultos que cantaban excelentemente bien y que estaban ahí muy enérgicamente cantando ese canto. Y bueno, ahí registramos el primer juvenil que se acercaba a las cajas, se intentó ahí esforzadamente aprender ese canto, y seguimos la evolución de ese juvenil, cómo ese juvenil luego practicó incansablemente hasta ser un experto en ese canto, y a la temporada siguiente ya se le estaba enseñando a nuevos jóvenes. Así que ahí tenemos una cultura que se reintrodujo en el campo gracias a la tecnología. Qué increíble lo que nos estás contando, realmente impresionante, porque el pajarito podría haber dejado ese canto producido por una máquina, simplemente no darle ninguna importancia, pero algo lo llevó a aprendérselo, ¿no? Y a enseñarlo a otros congéneres. Exactamente, y esas son las pistas que a nosotros nos parecen que son súper interesantes, porque hay algo en el equilibrio tímbrico, en la manera en la que el canto refleja la aptitud del animal, la actitud que tenga, su habilidad, que resulta sumamente interesante. Y esas preguntas a nosotros nos parecen muy interesantes no solamente para las aves, sino para el humano. ¿Qué de una voz te transmite confianza? ¿Por qué le crees a alguien? ¿Por qué a alguien te suena sexy? ¿Dónde están esas propiedades codificadas en fenómenos físicos, ¿no? En aspectos tímbricos muy sutiles? Entonces, como decís vos, ¿qué es lo que hizo que exactamente ese canto le resultara tan atractivo, siendo que había un montón de otras pistas que no tenía? O sea, él no podía ver ningún pajarito, no tenía ninguno de los estímulos visuales, y sin embargo ese canto le resultaba irresistible y iba incansablemente a la cajita para tratar de aprenderlo. Así que bueno, Sí, es ahí realmente notable, notable. Y Cabo, un físico, ¿qué hace que un físico se dedique al canto de los pájaros? ¿A vos siempre te gustaron los pajaritos? No, al principio no. Mira, yo estaba trabajando en temas de voz humana, hace 25 años, ¿no? Era hace un montón de tiempo. Y una vez voy a una universidad en Estados Unidos, a Rockefeller, y doy una charla sobre esto, y un colega me dice: ¿hay similitudes entre este mecanismo físico y el de las aves? Y en ese momento me pareció una pregunta insólita. Digo, ¿a quién se le ocurrirá interesarse por el canto de las aves? Y ahí, bueno, me empezaron a explicar la importancia en neurociencia de este tema, ¿no? Es un modelo animal con el cual se puede entender el proceso de cómo se reconfigura un cerebro durante el aprendizaje. Es decir, estos necesitan aprender como el humano y tienen muchas similitudes con cómo un humano aprende a vocalizar. Entonces, la diferencia es que el cerebro de un ave es mucho más sencillo, o relativamente más sencillo. Se puede hacer un conjunto de experiencias como para poder poner a prueba distintas hipótesis, y algunos de los aspectos interesantes sobre cómo interactúa un sistema nervioso y un sistema físico se pueden estudiar más en detalle. Entonces me fui interesando más y más, y bueno, ya después con los años sí, me metí en el tema, me empezó a interesar más el aspecto ornitológico y más comportamental, y hubo periodos en que hice más teoría sobre cómo funciona un aparato vocal, y hay momentos en que me dio más por investigar la parte experimental de cómo medir estas cosas, y desarrollamos un montón de tecnología para medir estas cosas que son muy sutiles, ¿no? Actividades musculares, músculos pequeñísimos, cómo amplificar señales ínfimas y en forma tal que fuera cómoda para un animal. Y después me fui interesando más en los problemas más complejos del animal en el campo, como estos que son comportamentales. Así que bueno, se fueron borrando las fronteras de qué es física, qué es biología, qué es neurociencia. Yo igual soy de la idea de que las preguntas no tienen dueño, y la curiosidad debería poder valerse de cualquier herramienta, ¿no? Así que nada, ahí Así ando es. saltando de tema en tema. Gabo, te agradecemos muchísimo, felicitaciones por este trabajo tan interesante y que atrajo incluso internacionalmente sobre cómo los pajaritos y por qué, bueno, deja algunas preguntas abiertas sobre cómo aprenden y por qué aprenden los pajaritos algunos cantos que habían perdido. Te mandamos un gran abrazo, gracias de nuevo. No, gracias a vos, Nora, y un abrazo para vos y para todos los tuyos.
Gracias. Estuvimos hablando, señoras y señores, con Gabo Mindlin, uno de los mayores expertos en el canto de los pájaros. Él contó sus investigaciones que son multifacéticas. Gabo Mindlin es licenciado en física en la Universidad de La Plata, doctorado en física en la Universidad de Drexel y actualmente profesor titular en el Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires e investigador superior del CONICET. Instrucciones para ser un talento excepcional. No hay. Pero tranqui, Al Infinito y Más Allá te cuenta historias de vida de mujeres y hombres que sí lo fueron. Al Infinito y Más Allá, con Nora Bar. Presenta Talentos Excepcionales. Y Nora, ¿a quién tenemos hoy en Talentos Excepcionales para sorprendernos y aprender con estas historias? Hoy tenemos, Sebastián, a un personaje extrañísimo, a Blaise Pascal, también conocido como el místico de la matemática, una personalidad desconcertante, ya que durante gran parte de su vida se sintió atraído por dos impulsos antagónicos, el misticismo religioso y la observación científica. La vida y la obra de Pascal es de una complejidad difícil de igualar. Por eso vamos a revisar solo un puñado de detalles. Vamos a comenzar diciendo que como matemático, además de establecer la teoría de las probabilidades, sentó las bases de la geometría analítica y del cálculo diferencial. Pascal nació en junio de 1623 en Clermont-Ferrand, Francia. Su padre, Etienne, era un próspero abogado, comerciante y funcionario público. Su mamá, Antoinette Begon, pertenecía a la más rancia burguesía de la época. Y al parecer Blaise, que además tenía dos hermanas, Gilberte y Jacqueline, contrajo tuberculosis siendo muy chico. Alguna vez se lo definió como aletargado. Y se sabe que sentía intensa fobia por el agua y el contacto entre las personas. A partir de los 30 soportó una vida plagada de dolores y enfermedades. Tuvo delirios religiosos, convulsiones, hemorragias internas, tuberculosis y cáncer de estómago, entre otros. Pero todo esto no le impidió hacer los estudios pioneros sobre la presión atmosférica y el vacío, conocen la medida hectopascales, sobre la presión, el vacío, desarrolló el barómetro, inventó la jeringa y la máquina de sumar, restar, multiplicar y dividir que llamaron pascalina. Al parecer, con esta maquinita, que era una maquinita mecánica, no tuvo éxito comercial porque era muy cara. Es más, a principios de 1662, junto con un amigo, fundó una empresa de carrozas, Les Carrosses à 5 sous, las carrozas de 50 centavos. Y dio comienzo, fue el antecedente del transporte público de París, algo así como el germen de los colectivos. Era multifacético, Pascal. En fin, ¿qué podemos agregar a todo esto, Sebastián? Ya lo creo, Nora. Y que Blaise Pascal, que murió a los 39, muy joven, y fue conocido mundialmente también como filósofo por su obra Pensamientos, fue un verdadero talento excepcional. Muchísimas gracias a todos ustedes que están del otro lado y que nos acompañaron durante toda esta hora en un repaso de lo más importante, como siempre dice Nora, en ciencia, salud y tecnología. Vamos a saludar también y a despedirnos de todo nuestro equipo. Muchísimas gracias por la labor de cada viernes. A nuestro operador Nehuen Soane, en cámaras a Marcelo Ojeda, en redes a Victoria Migliorini y Fede Pasos. Nora. Y también a Eva Ojeda Bar en la producción y a Sebastián Díaz en la locución y coordinación general. Y como siempre decimos, muchísimas gracias a todos ustedes que están allí del otro lado y nos acompañan viernes a viernes haciendo este viaje al infinito y más allá. Nos encontramos el viernes próximo a las 19, como siempre, para seguir recorriendo así, a velocidad supersónica, estas noticias importantes en ciencia, salud y tecnología. Que tengan una excelente semana. Esto fue
Al infinito y más allá. Ciencia, salud y tecnología.